Aquí está. Listo. Voy a pedirles, por favor, enciendan sus camaritas, sí, chicos. Vamos a llamar lista y vamos a mandar nuestro reporte al ESMA. Sepan que estamos comenzando la clase a las 19:01. Esta plantarita está muy fuerte. Eso es. Aquí. No más por si acaso, no más. Ya, mandamos el reporte. Listo. Ya se ha enviado el reporte. Bien, entonces, antes de comenzar, decirles, chicos, por favor, hemos recibido un mensaje, ¿no? de la administración en realidad, ¿no? De la jefatura de la carrera, pidiéndonos a los docentes que se suban a la plataforma prácticamente todos los temas, las unidades que se están llevando. Me parece, no sé si estoy juzgando bien, me parece que algunos de los docentes no están subiendo, ¿no? Los temas, porque el comunicado que nos ha llegado, o que por lo menos nos han pasado al grupo de docentes, es fuerte, ¿no? Va a haber sanciones, dice, ¿no? Va a haber sanciones para los docentes que no estén subiendo el material que necesitan ustedes realmente, ¿no? Es su material de trabajo. Por un lado va a haber sanciones. Esta semana hasta el 11 va a haber prácticamente una inspección, dice, ¿no? Van a entrar a inspeccionar prácticamente lo que va a ser nuestra plataforma. No solamente a los estudiantes, bueno, a los docentes, también a los estudiantes. Se va a hacer un análisis para ver cuántas veces entra el estudiante a la plataforma. Marisol, tu micrófono. Entonces, pedirles, por favor, accedan a la plataforma. El tema 5, ya les he dicho la anterior semana, ya está cargado desde el último día que hemos tenido clases, ya está cargado en la plataforma, así que accedan a... ¿Eso qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? No les voy a pasar el tema 5 ni el tema 6 al grupo de WhatsApp. Voy a pedirles, por favor, esta vez accedan a la plataforma, cosa de que nuestros administrativos, en este caso la dirección de la carrera, también tengan constancia de que ustedes entran, ¿no? Que no solamente es el que el docente está cargando. Pues soltar un poco la corbata, llega un poco cansado. Entonces, no, para que ustedes también, para que los administrativos sepan que ustedes también están ingresando, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir, acabada esta unidad 6 que estamos avanzando hoy día, vamos a acabar, también la voy a cargar. Yo creo que la voy a cargar mañana, porque habitualmente yo grabo en la computadora hasta convertirla a link, nuestra grabación, tarda. Entonces, por lo menos va a tardar una hora más en convertir. Yo tengo que subirlo a YouTube. Después de YouTube, sí me va a lanzar el link y el link lo voy a compartir. Ya, entonces mañana lo voy a subir el tema 6. Pero pido por favor una vez más, chicos, por la revisión que va a haber esta semana, por la inspección que van a hacer nuestros administrativos en la plataforma, accedan por favor a nuestra plataforma, ¿ya? Que sepan también, pues, obviamente van a ver eso, ¿no? Que cuántas veces dicen entran el estudiante a la plataforma, cuántas veces el docente también está en la plataforma, ¿ya? ¿Qué más tengo que decirles? Eso, creo que nada más, eso es lo que nos ha llegado este comunicado. Con respecto a los exámenes extemporáneos, hoy día se va a cerrar la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? En cuanto a nuestro compañero Williams termine de dar su examen, que ya ha debido comenzar, no va a ser un examen muy largo, no es muy extenso, voy a revisar su examen y inmediatamente voy a cargar esa nota, es la única nota que me falta cargar al sistema, y lo voy a enviar a Cardex, ¿no? Entonces ya van a tener sus notas en Cardex, queridos estudiantes. Mañana en la tarde, porque tenemos que entregar físico y digital. Digital lo voy a mandar hoy día, ¿no? A partir de en cuanto acabemos la clase, unos 10 minutos reviso, califico y lo mando a sistemas. Y mañana voy a dejarlo ya en físico. Así que ya pueden acceder a sus notas, queridos estudiantes, ¿ya? ¿Qué más? Nada más, pues. Comenzaremos, ¿no? Terminaremos. Si acabamos tempranito, descansamos tempranito, que no creo, porque este tema es un poquito largo. Creo que nos habíamos quedado en el subtítulo 2, creo, no me acuerdo muy bien. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Voy a compartirles las presentaciones. Habíamos visto, en realidad, ¿no? Porque recordaremos un poquito. Estábamos viendo los fines del Estado, estábamos hablando del poder,
estábamos hablando de la administración, estábamos hablando del gobierno, ¿no? Esos eran nuestros títulos, habíamos ido analizando prácticamente paso a paso, habíamos empezado ya prácticamente por los fines del Estado, habíamos analizado a la persona, las personas se organizan en partidos políticos, habíamos definido los partidos políticos, habíamos definido a los fines del Estado, habíamos dicho que los fines del Estado busca prácticamente dotar de servicios, ¿no? De servicios y bienes, bienes y servicios. Habíamos visto también la administración, habíamos visto prácticamente, me acuerdo que hemos visto la economía, cómo interviene el Estado en la economía, ¿no? Habíamos visto también la parte del vivir bien, qué entendemos por el vivir bien en la concepción política del Estado, ¿no? Hablando de Tomás de Aquino, ¿no? Prácticamente citado por Parroa Pérez, habíamos definido, hemos visto unos videos para entender mejor en extenso prácticamente esta parte de lo que es el vivir bien. Para eso nos habíamos un poquito, habíamos tomado las palabras justamente del docente y también analista Guanacuni, ¿no? ¿Y qué más? Y ahí hemos quedado, ¿no? A ver, veremos las presentaciones, recordando un poco lo que hemos avanzado. ¿Dónde está esto? Ahí está, les estoy compartiendo. ¿Qué es esto? Esto es subvisión al Estado. Entonces estamos abajo, vamos a subirnos hacia arriba. Ya. Y estamos en la unidad 6, elementos constitutivos del Estado. Habíamos dicho que, recordaremos un poquito, vuelvo a recalcar, ¿ya? Recordaremos un poquito, habíamos dicho que los elementos constitutivos del Estado que constituyen al Estado son esos 4 poderes ahora denominados órganos, ¿no? Eso queda claro. ¿Qué más? Vámonos a... Ya, esto es lo que también les había dicho, ¿no? Habíamos dicho que los hombres del Estado tienen propósitos y realizan fines, ¿no? Esos fines prácticamente van a ser los perseguidos por el Estado. ¿Cuáles son esos fines? El mejoramiento, el mejoramiento del Estado, ¿no? Habíamos dicho entre servicios y bienes, ¿no? Entre servicios y bienes, ¿no? Entonces, eso es lo que persigue el Estado, ¿no? ¿Qué más? Eh, Habíamos dicho que deciden agruparse por medio de instituciones políticas, en serio, partidos políticos, para acceder al poder. Habíamos hablado claramente de poder. Y habíamos dicho que el poder tiene 2 componentes, inciso A, inciso B. ¿Cómo lo hemos definido? Hemos definido que el inciso A, es decir, que el elemento A hace que actúe el elemento B. O sea, le da una orden para que el elemento D, en este caso el hombre B o la persona B, actúe, ¿no? Entonces ahí definimos el poder, ¿no? El poder de mandato, el poder de hacerse obedecer, ¿ya? Entonces vamos a definir más adelante también el poder que tiene el mismo Estado, ¿no? Y habíamos visto justamente en ese aspecto esos elementos que tiene el poder para hacerse obedecer. ¿Qué habíamos dicho? 1 puede ser las sanciones, 2 puede ser los embargos, 3 las multas y demás, ¿no? Como ejemplo hemos puesto eso, ¿ya? ¿Qué más hemos dicho? Los fines objetivos del Estado son existir, muy importante, habíamos definido eso. Coexistir, también hemos definido, ¿no? Y subsistir. En subsistencia habíamos dicho somos 36 nacionalidades enmarcadas en nuestra concepción política del Estado, somos un Estado unitario con 36 nacionalidades, 36 lenguas oficiales, ¿no? Entonces, entre esas 36 nacionalidades tenemos que coexistir, ¿sí? O subsistir, ¿no? Tenemos que, en palabras claras, llevarnos bien, ¿no? Para el vivir bien también. Habíamos definido justamente con el sumacamaña. ¿Qué más? Para eso necesita, ¿no? Habíamos dicho por lo que se requiere de reglas que permitan la convivencia humana, la que se traduce en el ejercicio del poder. ¿Cómo se traduce el ejercicio del poder? La administración, ¿no? Ese ejercicio del poder, en el caso del gobierno, hablando del gobierno, es autoridad, establece una conducta a los gobernados a través de órdenes, ¿no ve? Entonces el gobierno a través de su poder, ese poder instituido, ese poder que nosotros como Estado otorgamos a nuestros representantes, funcionarios públicos, también ellos nos van a retribuir justamente por medio de órdenes. ¿Cuáles serán esas órdenes? Obedecer esas órdenes, ese mandato, constitución política del Estado, ¿no? Hemos visto el fin del Estado, que hemos dicho. El fin y los fines del Estado y la autoridad son por el poder público, ¿no? ¿Qué entendemos por el poder público? Habíamos dicho que el poder público prácticamente es el gobierno, y entre ese gobierno están esos 4 elementos, ¿no? Que hemos detallado prácticamente uno por uno, el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, esos 4 elementos, ¿no?
Ya, habíamos dicho también que el bien común es un fin que define a todos los miembros de la sociedad, ¿no? O que beneficia a todos los miembros de la sociedad. Eso hemos dicho en los fines, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recordaremos un poquito lo que hemos hablado la anterior semana. Listo, ¿esto qué es? Ah, ya, aquí hemos hablado prácticamente, ¿no? Lo que hace unos instantes les he recalcado en la teoría en la teoría política de Tomás de Aquino, citada por Parroa Pérez, es lo que les decía, establece que el Estado tiene un fin que realizar, que consiste en lograr que los hombres no solo vivan, sino vivan bien. Eso lo hemos definido en el artículo 9, en la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado cita, ¿no? El vivir bien. Lo cita al vivir bien, al sumacamaña, al sumar causa, ¿no? Y demás, ¿ya? Entonces hemos visto también un pequeño video para aclarar mejor las ideas, ¿no? Y hemos ido viendo en extenso las diferentes definiciones del vivir bien en los diferentes estados, como ser en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia, ¿no? Y en Colombia y en diferentes estados, ¿ya? Además, nos está diciendo que el Estado hace la defensa de, bueno, el Estado hace la defensa del mismo Estado contra cualquier peligro interior o exterior que le manifiesten, ¿no? O que se manifieste. También interviene en el buen funcionamiento de su estructura, ¿no? Del funcionamiento de su estructura y de su economía. Habíamos visto ahí también perdón, un documental, lo llamaremos así, ¿no? En el link. Hemos visto ahí cómo prácticamente el Estado define y cómo interviene en la economía, en la macroeconomía, ¿sí? Eso hemos visto. En el caso, por ejemplo, de la defensa interior y exterior, habíamos visto y habíamos puesto un ejemplo prácticamente hablando un poco del plan Alpaca, ¿se acuerdan? Eso hemos hablado y habíamos dicho que nuestro querido compañero que ha pasado al reino de las carnes frías, en este caso Augusto Pinochet, presidente de Chile, había hecho ese plan, ¿no ve? El plan Alpaca. En un principio nos habían llamado estos bolivianos, estos llamas bolivianos, no se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer en su tesis de Augusto Pinochet. Y nos habíamos puesto a hablar justamente de esta tesis, ¿no? Habíamos dicho de que Augusto Pinochet había tenido ese interés, esa intención de agarrarse toda aquella parte de que eran los lipes, ¿no ve? Con la intención de quedarse con el litio, pues esa era su intención. Para eso había usado un plan y el plan era justamente este plan Alpaca de introducir gente, ¿no? Gente a nuestro gobierno, a nuestros ministerios, a nuestra policía, a nuestro ejército y prácticamente poner en marcha el plan con el paso de fronteras, simplemente con la presentación del carnet de identidad, ¿no ve? Pero el Estado prácticamente se encarga de proteger la soberanía y estas cosas, ¿no? Y en este caso, esa intención que tenía Augusto Pinochet de crear una guerra civil entre el sur y el norte, ¿no? Entre los collas y los cambas, ¿no? Una guerra civil que se metan bala entre ellos, entre nosotros y ellos después entrarse a pacificar y prácticamente invadirnos, ¿no? Una forma pacífica, estratégica de invadirnos. Eso habíamos visto, ¿no ven? En la defensa prácticamente del Estado y de la soberanía también. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Y además aquí haciendo un alto, en las actividades de aprendizaje, ¿no? O sea, sus tareas van a tener dos tareas que voy a cargar hoy, o bueno, mañana en todo caso, a la plataforma. Ya saben que son unidades personales, trabajo práctico personal, que ustedes van a realizar. Una va a ser el análisis de este mismo tema, de esta unidad 6, y el otro va a ser la lectura del plan Alpaca, ¿ya? Esto ustedes lo van a poder encontrar en el internet. Yo les estoy dando simplemente referencias a grandes rasgos, como ejemplo de las unidades o de las presentaciones que estamos viendo. Ahora su tarea de ustedes va a ser buscar en el internet, leer todo en extenso. No es muy largo, creo que son 2 páginas, ¿no? 2 planas, dice que era páginas, 2 planas del plan Alpaca, y ahí van a entender cómo prácticamente Augusto Pinochet tenía esa intención de dividir Bolivia. Y también ahí se van a dar cuenta que el 2006, cuando nuestros hermanos cruceños intentaban también dividir Bolivia, ese plan, querían hacer la media luna, no había sido pues su pensamiento propio de ellos, ¿no? Sino que algún politólogo, un sociólogo, historiador, algo, o algún asesor de ahí, ha leído este plan de Augusto Pinochet y ha querido poner en funcionamiento, en marcha, el 2006, y que ha querido dividir prácticamente
ya Bolivia, ¿no? Y ahí en el plan Alpaca también vuelvo a repetirles, ustedes van a cerciorarse y van a poder ver, así con ustedes mismos, van a poder ver que incluso el mapa de la media luna está en esta tesis, ¿ya? Y ahí va a aparecer para mí un héroe, se van a seguramente ya dar cuenta de quién estoy hablando, se llama, ¿cómo se llama? Aníbal Aguilar, ¿no? Es el que prácticamente, gracias a él se ha podido dar, nos hemos podido dar cuenta de este plan que estaba en marcha, ¿ya? Y van, pero ustedes lo van a leer, ahí están los rasgos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, van a tener estas dos tareas, no se olviden. Uno, análisis del tema 6, todo en su conjunto. Es muy importante este tema. Y dos, la segunda unidad de aprendizaje, actividad de aprendizaje, va a ser el análisis de la lectura, el plan Alpaca, ¿no? Listo, ¿qué más? Seguiremos avanzando, tenemos que acabar esta unidad 6 hoy día. Ahí está ahí. ¿Qué más hemos visto aquí? Hemos visto ese link, hemos visto justamente lo que en extenso, lo que nos explica el plan, o digo, el vivir bien. ¿Qué más? Aquí, ¿qué hemos dicho? Aquí hemos dicho, aquí también hemos visto un link y hemos dicho que prácticamente los fines del Estado aparecen formulados en las normas escritas. Y hemos visto el artículo 9, decimos que la Constitución Política del Estado, ¿no? Contiene las descripciones de estos fines, ¿ya? ¿Qué más? Hemos visto, ¿qué hemos visto? Aquí, el bien público tiene que ver con los fines de mejoramiento de la vida de la población, de la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura y del trabajo. Entonces, hemos definido todo eso, ¿no? Hemos dicho cuál es el bien público, cuál es ese fin que persigue el Estado, justamente el mejoramiento de estas cosas que en este momento acabo de leer, ¿no? De la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura, del trabajo y demás, ¿ya? ¿Qué más? Allá abajito hemos visto el fin del Estado, aparece, eso ya hemos repetido. Hemos visto prácticamente también este video, este link, y también hemos contrastado con el artículo 9 en la Constitución Política del Estado, ¿ya? Eso hemos visto la anterior semana, bueno, el día lunes. Y creo que hemos quedado aquí, unidad 2, sí, autoridad y poder público. Ajá, aquí vamos a ver la autoridad, vamos a hablar de lo que ya prácticamente les he adelantado, les he explicado. El gobierno es prácticamente estos 4 elementos que se los he descrito, o en este caso poderes, ahora denominados órganos, ¿no? Y vamos a empezar a ver eso. Vámonos entonces a la presentación número 9, ¿ya? Y ganaremos tiempito y rapidito. Se entiende por autoridad o poder a la facultad de mandar y ser obedecido, y por poder público a la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. Ahí está lo que les he explicado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir al poder? Vamos a definir al poder la capacidad de la persona A demandar para que la persona B actúe o realice el acto que prácticamente la persona A está demandando, ¿no? Un ejemplo muy claro es en el ejército. ¿No? El ejército, el poder que tiene prácticamente el ejército, y en este caso los oficiales, lo pondremos así, demandarlos o demandar prácticamente para que sean o se hagan obedecer o obedezcan los soldaditos, ¿no? Los conscriptos, ¿no? Dan una orden y los conscriptos tienen que obedecer esa orden, ¿no? Porque es un mandato. Ahí está, ¿no? Da un mando y B obedece, actúa, ¿no? Pero podemos diferenciar aquí también que el Estado también tiene ese poder, ¿no? Y dice, y el poder público de la capacidad que tiene el Estado, ¿no? El Estado también tiene esa capacidad para obligar a alguien a realizar un acto determinado. En este caso, ¿cuáles serían los instrumentos que va a tener esta capacidad del Estado? ¿Cuáles serían los instrumentos que tiene? Es justamente el que les he explicado, ¿no? Uno, puede ser las sanciones, dos, las multas, la cárcel, ¿no? Los embargos y demás. Ese es el poder que tiene el Estado, ¿sí? Ese poder para hacerse obedecer, ¿ya? Vámonos a la lámina 9. Y nos dice, pero aquí también aquí veo que tenemos dos links, los vamos a ver, pero avanzaremos, terminaremos de explicar estas presentaciones, creo que son en total 18 presentaciones, las terminaremos de explicar y después al final de la clase vamos a ver estos dos videos. El poder nace con la necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto,
Si no hay orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar la categoría de Estado. En sentido material, al poder público se lo identifica con el conjunto de órganos e instituciones del Estado. Y ahí está, ¿no? En sentido material, al poder público se lo identifica con el conjunto de órganos o instituciones del Estado. Artículo número 12, función política del Estado. Analizaremos un poquito, por favor. Gabriela, haznos el favor de compartir, por favor, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Hola, Gabriela. Licenciado, El artículo 12 de la Constitución Política del Estado, por favor. comentarle que sigo en la calle. Ya. Marisol, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Ya, muy bien, ahí está. Max está ofreciendo. Dale, querido Max. Te agradezco tu voluntad. Artículo 2. Dada la existencia de precolonial de las... Artículo 12, querido. 12, perfecto. Sí. Aquí está. Artículo 12, párrafo 1. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Párrafo 2. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y de la defensa del Estado. Párrafo 3. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Querido Max, muy amable. Y ahí está claramente lo que nos está diciendo la Constitución Política del Estado. Aquí quiero hacer referencia, por ejemplo, a la señora María Galindo. La señora María Galindo hace una semana atrás, la anterior semana, viene no sé si llamarlo TikTok, porque ahora lo está tiktokeando, ¿no? En una de esas va a mandar, perdón la palabra, y lo manda a la mierda, ¿no? A nuestro querido presidente, a los funcionarios en realidad, ¿no? Empieza a mandar a sus casas, si ustedes quieren, pero si se dan cuenta, ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Que cada institución es independiente. Entonces, por ejemplo, cuando presenta su amparo constitucional la señora María Galindo, debería haberse dirigido ¿a quién? Ahí nace la pregunta. ¿Quién administra en este momento la justicia? ¿Quién está administrando? ¿Quién está a la cabeza? El señor Lanchipa. ¿No ve? El señor Lanchipa. Entonces, la señora María Galindo debía dirigirse prácticamente al señor Lanchipa y no al presidente. Porque el presidente tiene otra función. Nuestra Constitución nos está diciendo que es la función de administrar, la función administrativa. Para eso es el Ejecutivo. Entonces, ahí está, ¿no? La falta de conocimiento de algunas personas que quieren llamar la atención políticamente, hacer marketing político, hacer propaganda política, ¿no? O ejercicio político. Pero ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el error que comete la señora María Galindo, ¿ya? Nuestra Constitución Política del Estado nos está diciendo estos poderes, estos 4 poderes que establecen el gobierno, que son el gobierno, que administran al Estado, que prácticamente no pueden ser delegados en uno solo mismo, tienen que ser separados, independientes. ¿No ve? Entonces la señora María Galindo ahí comete un error, no se da cuenta, claro, no está pasando clases, no conoce, ¿ya? Entonces avanzaremos. Listo. Vámonos al 11. El Estado no podría existir ni alcanzar sus fines sin la existencia de un poder, de una autoridad. Se requiere de una autoridad que coordine la actividad económica, el respeto a los derechos de los gobernados, vigile el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien, entonces nos está diciendo, se requiere de una autoridad que coordine la actividad económica. ¿Quién está a cargo de la actividad económica? El gobierno, que es, en este caso, ¿no? El órgano más importante que tiene el Estado. No se olviden, recordando y paragrafiando, si ustedes quieren, lo que habíamos visto en los primeros temas, que habíamos dicho, ¿no? Cómo le ha llegado a tener más o menos un esbozo de Estado con la aparición del gobierno, de este ancianito que ha empezado a poner normas y reglas para que no haya
peleas entre los bandos y entre los grupos que estaban componiendo en ese momento esa caverna, ¿no ve? Ahí está. Entonces necesitamos una autoridad. Esta autoridad rige la economía, como lo hemos visto la anterior vez en ese video. ¿En qué forma hace o prácticamente interviene el Estado en la macroeconomía? Entonces también nos dice, ¿no? El respeto a los derechos de los gobernados. Entonces, tiene que intervenir en ese aspecto, cuidar de que haya prácticamente, se respete prácticamente, aunque los mismos representantes, en este caso nuestros representantes, los representantes del Estado, estos funcionarios públicos, claramente hay que hablarlo, los funcionarios públicos, y en este caso el gobierno, son los que más, ¿no? Son los que más abusan y cometen abusos en contra de la población, en contra del Estado. Pero tienen que encargarse de cuidar esos derechos, ¿no? Esos derechos, ¿ya? De los gobernados, o sea, en este caso, de la población o del Estado, ¿ya? También tiene que vigilar el cumplimiento de las obligaciones. Unas obligaciones muy importantes. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones como Estado? Primero, el convivir bien, ¿no? En sociedad. Respetar la norma, la constitución política del Estado. Hacerlas respetar y respetar, ¿no? Tiene que vigilar esa situación, ¿ya? Otra obligación que tenemos, servicio militar. En el caso de los varones, obligatorio. No tanto entre las mujeres, pero ahora ya se está dando, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otras obligaciones tenemos? Cuidar la soberanía de nuestro Estado. Muy importante, ¿no ve? Hemos dicho que prácticamente la soberanía ahora ya no solamente recae sobre los hombres del Estado, o sea, de la población, sino que estos 4 elementos, estos 4 órganos, también tienen que estar encargados de hacer respetar nuestra soberanía, ¿ya? Listo, vámonos a la lámina número 12. Vamos a acabar temprano, creo, hoy día. Vemos nuestros videitos, descansamos. Así me van a dar un poquito de tiempo para que termine de calificar el examen de nuestro compañero Williams y después mandarlo ya a sistemas. Vamos, 3, gobierno y administración. Dos son las principales funciones del poder público. El primero tiene que ver con la dirección general de las actividades de los ciudadanos en razón del bien público. La segunda tiene que ver con la organización de los servicios públicos, de dirección, de ayuda y suplencia de la actividad de los particulares. El gobierno resulta ser el conjunto de órganos del Estado que ejerce las funciones en que se desarrolla el poder público, que a la entidad estatal pertenece. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, son 2 las principales funciones del poder público. El primero tiene que ver con la dirección general de las actividades de los ciudadanos en razón del bien público, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga esta entidad? De la administración, ¿sí? De las actividades de los ciudadanos. Se encarga prácticamente de controlar que los ciudadanos tengan actividades lícitas, ¿no ve? Lícitas. ¿Tienen la oportunidad de reunirse en grupos? Sí. ¿Pueden reunirse? Sí, tienen, pero tienen que ser actividades lícitas. La segunda tiene que ver con la organización de los servicios públicos. Ahí está, ¿no? Servicios y bienes, ¿no? De dirección, ayuda, ¿no? En caso de, no sé, pues inundaciones, derrumbes que en este momento está habiendo, ¿no? Ayer, antes de ayer, he escuchado en Achachicala, ayer he escuchado en Cupini, ¿en qué lugares más? ¿Qué lugares más? No, está viendo, hay derrumbes, ¿no? Por causa de las lluvias. Entonces, prácticamente en el segundo lugar, tiene que ver con la organización de los servicios públicos, la dirección, ayuda y suplencia de las actividades de los particulares, ¿no? Entonces, si prácticamente en los ministerios, no sé, el ministro está enfermito, hay que poner otro que empiece a trabajar y administrar, ¿no? Y por último, en esta lámina de administración del gobierno resulta ser lo que les he explicado, ¿no? El conjunto de los órganos del Estado, esos 4 que componen, esos elementos constitutivos, esos que constituyen al Estado, ¿no ve? Judicial, electoral y bla, 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 ¿no ve? Esos 4. Listo. Vámonos entonces más abajito, 14.
El gobierno tiene el derecho y el deber ineludible de velar por el cumplimiento de sus mandatos para que se cumpla el bien público temporal, haciendo uso de sus manifestaciones materiales de poder, las órdenes de aprehensión, los embargos, las multas. Son las formas de sancionar a quienes no respetan las órdenes encaminadas a los fines del Estado. La administración, que es otro aspecto de la autoridad, permite proveer de bienes y servicios para la satisfacción de los intereses que se consideran incluidos en la esfera del Estado y del bien público. Y ahí está todo lo que les he ido explicando durante prácticamente el lunes y hoy jueves, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno, que es una autoridad, nuestros representantes tienen ese poder facultado que nosotros les hemos otorgado como prácticamente representantes del Estado, ¿no? Como funcionarios públicos. Entonces, el Estado, nuestra población, este Estado, el Estado plurinacional, tiene sus instrumentos para hacerse obedecer. ¿Cuáles son? Les he dicho, ¿no? Las órdenes de aprehensión, por un lado, ¿no? Ah, muy bien, ese amiguito está haciendo tráfico de sustancias controladas. Agárrenlo, deténganlo. ¿Sí? Por otro lado, los embargos. Ah, estos amiguitos han perdido este juicio y hay una orden emanada por autoridad, debe desalojar su vivienda. Hay que embargar esa vivienda. Embargos, en el caso también de hacerse bienes no lícitos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, en este caso emanados del narcotráfico o corrupción, ¿no ve? Embargos, listo. Por otro lado, las multas, sanciones. Un ejemplo, las multas más, y no, el gobierno municipal es el que se encarga de eso, ¿no? Te has dejado tu carrito en una esquinita, ¡zas! Además que se lo llevan el carro, ¿no ve? Delito, la condición política del Estado no permite. Si nos ponemos a hablar justamente también de en este caso, de lo público y lo privado, ¿no? En el orden privado, delito, ¿no? Estaríamos hablando de que nuestros funcionarios policiales y funcionarios de la alcaldía que son tránsito, cuando se lo cargan el carro, están cometiendo un delito, ¿no? Un delito. No pueden cargarse el carro, ¿sí? Después ahí, las multas, en este caso, tránsito, ¿no? Un ejemplo claro, esos te sancionan, se llevan tu caso y te sacan 400 bolivianos, además de que tu caso se lo han llevado, ¿no? Listo, eso es. Y lo último, habíamos dicho, ¿no? Que la administración, que es otro aspecto de la autoridad, permite proveer bienes y servicios. Y eso es de lo que estamos hablando prácticamente desde el día lunes hasta hoy, ¿no? Entonces, los fines del Estado, el fin común, el fin perseguido por el Estado es justamente proveer estos bienes y estos servicios para la satisfacción de la sociedad en sus necesidades, ¿no? Alcantarillado, luz, agua, internet, salud, educación, vivienda, que está emanada prácticamente de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por eso hemos dicho en la lámina de arriba, dice, ¿no? La Constitución Política del Estado tiene, ¿no? Está insertada en la Constitución Política del Estado todas estas manifestaciones. Vamos a retroceder un poquito atrás y vamos a ver el artículo 166, hablando del gobierno, ¿sí? Artículo 166. Iremos viendo qué nos va a colaborar con el 166. Arnaldo. Querido, 166, ¿qué nos dice? Constitución Política del Estado. Un momentito, está por acá, cachito, 166. Ya, artículo 166. La presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos
con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. Segundo, en caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 60 días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos. Gracias, querido Arnaldo. Y ahí está, ¿no? La Constitución Política del Estado en el artículo 166 nos dice que prácticamente tiene que llevarse elecciones, ¿no? Elecciones. Tiene que ser el voto universal, ¿ya? Tiene que obtener el 50% del padrón electoral. No sé, se me ocurre en este caso 10,000 votantes, el 50% sería 5,000, ¿no ve? Tienen que ser 5,000 votantes más una persona, no es más 1%, ¿no es? El 50% más una persona. Si obtiene el 50% más una persona, es declarado plenamente ganador, ¿no ve? Si no hubiera eso, se va a una segunda vuelta. Bueno, tenemos que entender si es que en este caso vamos a hacer en primera vuelta la elección y va a haber ganador, se usa el método de Hont, ¿ya? Porque es el que ha inventado esta fórmula, es una fórmula matemática, el señor de Hont es el que ha inventado esta fórmula, es la fórmula de repartir, ¿no? Los escaños, repartija de escaños, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ahí, esa es la fórmula de Hont. Se usa, es una fórmula amplia y grande, y me gustaría enseñarles, ¿no? Es prácticamente una suma, una multiplicación y una división, ¿ya? Y ahí van dividiendo prácticamente los escaños. Pero en el caso de la segunda vuelta, ¿no? Si no hay ganador, no se ha alcanzado el 50%, ni el 10% de diferencia, entonces se va a una segunda vuelta y ahí es simple mayoría. ¿Qué sería la simple mayoría? Max, ¿qué sería la simple mayoría? En realidad que ya haya ganado por porcentaje, ¿no? O tenga el porcentaje más alto, No. ¿no? Más Miriam, del ¿qué sería la simple 52. mayoría? 50 más 1. Que tenga la cantidad de mayores votos, sin contar los porcentajes, digamos, de 100 haya obtenido 30 votos No, y los otros 10, mal, 10, ¿eso? mal. ¿Ah? Con el de Hont hemos dicho que prácticamente sí se cuenta ahí los porcentajes. En este caso vamos a hablar del 50% más un voto. El que obtenga en la primera vuelta con la fórmula de Hont es el 50% más un voto, ¿ya? Pero en la primera vuelta, perdón, en la segunda vuelta es simple mayoría. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si por decirles a, no sé, en este caso, la candidata María Ross y nuestro candidato Williams han ido a segunda vuelta y en este caso, no sé, Williams ha sacado 50 votos y María Ross ha sacado 51. ¿Qué quiere decir? Que por un solo voto, eso sería mayoría absoluta, ganaría la señora Marisol, ¿ya? Entonces ya no hay el porcentaje, sino hay la votación. Vuelvo a decir, si son 3 y 2 han votado por Héctor Orellana y uno solo ha votado por Arnaldo, ¿quién ha ganado? Héctor Orellana, ¿ve? Esa es simple mayoría, ¿ya? Listo. Ahí queda claro, ¿verdad? Bien, y volvemos y retornamos a nuestra presentación número 14. Se ha explicado, habíamos dicho que justamente la administración, que es otro aspecto de la autoridad, permite proveer de servicios y bienes, o bienes y servicios, para la satisfacción de los intereses que se consideran instituidos en la población, en este caso en el Estado, ¿ya? Listo, vámonos y seguiremos avanzando. Vámonos ya en este caso entrando al libro 4, ya les he explicado que nuestros temas, nuestras unidades están compuestas por libros y demás, ¿no? Vámonos al número 4, características esenciales del Estado. Y aquí vamos a ver características muy especiales, ¿no? Una personalidad moral, ¿no? Una personalidad moral, una soberanía, una sumisión al derecho. Esas son sus características del Estado, que más adelante les vamos a ir una por una desglosando, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? Las características esenciales del Estado son personalidad moral. Eso ya se los he explicado en las anteriores unidades, en la unidad prácticamente 3.
¿no? Hemos explicado la unidad moral del Estado. La soberanía también lo hemos explicado. Y en este caso, la sumisión del Estado, de la sumisión del Estado al derecho, ¿no es? Porque todos somos iguales ante la ley, ¿no es? Nuestro Estado, la población, está prácticamente sometida al derecho. El derecho te pone libertades, pero también te pone límites. Te dice, hasta aquí puedes actuar. Pasas este margen, serás sancionado. ¿Sí? Te da esa libertad de actuar, pero también te pone límites, ¿ya? Y en el caso de la soberanía, es justamente esta soberanía que tiene el Estado de hacerse obedecer, interna, ¿no? Para eso tiene su instrumento, la policía y demás, ¿no? Para hacerse obedecer, ¿ya? Para hacer obedecer sus mandatos, pero también para imponer esa personalidad que hemos dicho, ¿no? Esa personalidad con los otros países que componen la comunidad internacional, ¿no? Para imponer esa personalidad, ¿sí? Bien, vámonos a la lámina 16. Ya tenemos 2 laminitas y ya hemos acabado, que es rápido. Pero también es otra casi. Listo. Ajá. Vámonos a la personalidad moral. Vamos a ir desglosando lo que hemos visto en la anterior lámina. Personalidad moral. A. La teoría de la doble personalidad del Estado. El Estado con 2 personalidades, una de derecho público, como titular del derecho de soberanía, y otra de derecho privado, como titular de derechos y obligaciones de carácter patrimonial. B. Teoría de la personalidad única, que se exterioriza en 2 voluntades, una visión integral y justa del Estado, como un todo jurídico que no necesita fragmentarse para desarrollar sus fines. Muy bien, qué interesante. Estamos hablando de la inciso A, la teoría de la doble personalidad del Estado. Y en este caso nos está haciendo una de derecho público. ¿A qué estaríamos haciendo referencia al derecho público, chicos? Yo creo que ya esto les han debido enseñar en introducción al derecho. Tendrían que haberles enseñado. ¿A qué hacemos referencia al derecho público? A María Luz. María Luz, ¿estamos en clases? Sí, licenciado, nomás que mi señal está muy baja. Dale, no te preocupes. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del derecho privado? ¿Quién se encarga del derecho privado? ¿Han pasado introducción al derecho? No. ¿No han llevado introducción al derecho? ¿Han llevado? No me acuerdo, Está licenciado. pegando, porque eso es lo primero, es la base del derecho, introducción. Y ahí se Que yo les enseña. sepa, no. O es ¿Nada? que algunos compañeros me intervengan, pero creo que, a mi parecer, creo que no hemos pasado. Introducción al derecho, no. Ya. Y Bonet, Dígame, licenciado. ¿a qué hacemos referencia en el caso del derecho privado? Si estamos hablando de la doble personalidad del Estado, una de privado y otra de público. Si no me equivoco, licenciado, es el derecho privado una rama del derecho que regula la relación jurídica de las personas, o de ¿Ya? cualquier individuo. Ya, muy bien. Pero este derecho privado, entonces, entre las diferentes ramas del derecho, ¿a cuál se aferra? ¿Estaríamos hablando del derecho penal? ¿Estaríamos hablando del civil? ¿De cuál sería más? ¿Penal? Nada, Marisol, ¿de qué estaríamos hablando? Civil, licenciado, civil. Exacto, ahí está, ya ves, ya ha nacido el Ya abad, ¿no? pensaba, licenciado. Entonces, Claro, 10 claro. puntos, dice. Eso, muy bien. Entonces estaríamos hablando de esta doble personalidad del Estado en su carácter civil y en su carácter público, ¿no? Cuando hablamos del civil, estaríamos hablando del derecho privado, entre partes, entre, no sé, entre Marisol y Héctor Orellana, que han entrado en querella por el remate de sus bienes, ¿no? De su casita. Habían tenido en conjunto una casita y estos 2 señores han entrado en juicio porque Marisol no quiere vender la casita, la parte que le corresponde, pero Héctor Orellana quiere su parte y dice, quiero vender mi parte.
Entonces, Marisol no me permite. ¿Qué hago? Llevo a proceso, a juicio. Entonces, el juez dictaminará, no es divisible su casa, porque para que sea divisible, por lo menos tiene que tener cada parte 140 metros cuadrados. Pero había sido más chiquitito. Entonces, ¿qué se hace? El juez dictaminará remate. Se remate, o rematan esa casa y se parten la plata. Listo, ahí está. ¿No? Entonces, eso tiene que ver entre privados. Eso tiene que ver en lo civil. Y si estaríamos hablando de la otra parte, de lo público, ¿de qué estaríamos hablando? ¿A qué haríamos referencia? A Luis. Querido Santiago Luis, ¿estamos en clases? Sí, licenciado, solo que tengo unos fallos de internet aquí. Dale, yo también sé fallar en el internet. ¿A qué hacemos referencia, Luis? Si hemos dicho que lo privado es entre particulares, entonces en lo público, ¿a qué haríamos referencia? Tal vez al derecho de la educación. ¿Seguro, Luis? Arnaldo. Aquí Arnaldo dice. Exacto. Hola. ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta? Dame un momentito. Bueno, el derecho público haría referencia a las relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Seguro? ¿Sí? Creo que sí. Exacto, Arnaldo, Bueno. no estás seguro. Exacto. ¿Sí? El derecho público hace referencia al Estado, ¿ya? Al Estado y a los particulares. Es decir, cuando un particular entra en proceso contra el Estado. Y habitualmente estos procesos se dan, por ejemplo, por la caída de las casas. En este caso, estas casas patrimoniales, los dueños de las casas patrimoniales, porque no se puede demoler, ¿no? Esas casas patrimoniales. Ahí está dando, ahorita le voy a dar la palabra a Mariam, ¿no? Pero habitualmente el dueño de la casa, cuando se cae, hace un proceso al Estado. Y dice, no, el Estado está encargado de mantener mi casa porque es patrimonial. Y el Estado también le hace un proceso al dueño cuando el dueño quiere demoler. No, es patrimonio del Estado. No puedes demoler. Quieres construir al fondo, pero la fachada tiene que quedar tal y cual estaba. Marian, tienes la palabra. Nada. ¿Estamos en clases, Marian? Ya, listo. Pero ahí está el ejemplo, ¿ya? Entonces, ese tipo de proceso se da justamente contra el Estado y los particulares, ¿ya? En lo público. Y en lo civil estaríamos hablando de lo privado, ¿no? Entre particulares, ¿ya? Marian, ahora sí creo que has aprendido. ¿Me puedes dar algún otro ejemplo? ¿Estamos en clases, Marian? Estoy tomando nota por si acaso. ¿Marian o Miriam? A Miriam. He hecho confundir. Dale. Una demanda al Estado, por ejemplo. Hola, ¿me oye? Sí. Una demanda al Estado. ¿Pero qué tipo de demanda? Un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, de los jóvenes que prestan servicio militar y prestando servicio militar mueren, los papás le demandan al Estado por eso. Muy buen ejemplo. Está bien, miren, dale, bien. No, pienso que el Estado estén bajo la tutela del Estado, tenía que proteger al que está haciendo el servicio militar y debe responder, digamos, por lo que ha pasado. Tienes razón, muy buen ejemplo, querida Miriam. Listo, continuamos. Entonces ya hemos visto prácticamente esa doble personalidad del Estado, ¿no ven? Habíamos dicho que una es del derecho público y la otra es del derecho privado. El derecho privado, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ver con lo civil. En este caso, con el derecho civil y es prácticamente entre particulares, ¿sí? Y el público tiene que ver entre el particular, entre la persona y el Estado, ¿ya?
Listo, que no se les olvide, derecho, introducción al derecho, eso tendrían que haber llevado ustedes eso ya. Listo, y vámonos a la parte de la soberanía, que ya se los he explicado, pero los recordaremos. Soberanía es una atribución o facultad esencial del poder del Estado, que consiste en dar órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el orden interno del Estado y de afirmar su independencia en relación con los demás estados que forman la comunidad internacional. Ahí está, ¿no? Lo que les había explicado. Prácticamente la soberanía es tener ese poder de dar órdenes y hacerse obedecer. Habíamos visto sus instrumentos, ¿no? Lo habíamos dicho, las sanciones, embargos y demás, ¿no? Pero a la misma vez también esa soberanía nos da la libertad de expresión y de voto, si ustedes también quieren, de negociación también, si ustedes quieren, con respecto a los otros estados que componen los estados internacionales, ¿no? Las sociedades internacionales, el conjunto prácticamente de los estados internacionales, ¿ya? Listo, vámonos a la última diapositiva. Y aquí vamos a ver la sumisión al derecho, también se los he explicado al principio, ¿no? Y ¿qué entenderíamos por la sumisión al derecho? Habíamos dicho que el Estado se somete, ¿no? Se somete al derecho, en este caso a esa doble personalidad, ¿no? En todos sus aspectos, porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? En este caso, gobernados y gobernantes, ¿no? Entonces, si hubiera, por ejemplo, en el caso, no sé, me pongo a pensar ahorita, no sé, si hubiera casos de corrupción en el gobierno de Arce, igual van a ser, ¿no? Juzgados, ya sea por el derecho, en este caso, tendría que ser, no sé, obviamente, ¿no? Por corrupción, o prácticamente, ¿cómo se dice? Que se me ha ido de la cabeza, rendición de cuentas, ¿no ve? Rendición de cuentas. En el caso, por ejemplo, ahorita que se me viene claro, un caso claro puede ser, en este caso, la señora Áñez, que no le están dando la oportunidad de que se le enjuicie por rendición de cuentas, ¿no? Porque si no se hubieran, dicen, bueno, en todo caso tendría que ser, si le van a hacer un juicio de ese aspecto, van a entonces a admitir que había sido electa, que su postulación había sido reconocida por la Constitución Política del Estado, y la Constitución Política del Estado no dice eso. Entonces le están haciendo un juicio ordinario, común, como persona, nada más, no como servidora pública, no como representante, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Eso nos está diciendo esta presentación, ¿sí? ¿Ya? También, por eso está diciendo, el poder estatal está firmemente sometido, organizado y regido por el poder del derecho, ¿ya? Entonces, prácticamente, vuelvo al ejemplo, todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Entonces, ese poder que tienen nuestros representantes está limitado por el derecho. Cometes un error, no sé, actos de corrupción, delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, ¿no? Igual, el derecho se hace cargo y te hace un proceso. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Voy a compartirles los links que teníamos para entender un poco mejor este tema. Pero denme un minutito. Es este. ¿Ya? Les comparto el primer video. Son dos videos, creo que son la misma, hacen la referencia a lo mismo, creo, no estoy muy seguro, pero vamos a ver. Listo. Electoral. Acá. Aquí está. Vamos a ponerlo El en pantalla Estado completa. está organizado y estructurado a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial, organizado y estructurado a través de los órganos. El Estado está organizado y estructurado a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, siendo entre ellos independientes, separados, pero en constante cooperación y complementariedad. Órgano legislativo, compuesto por diputadas, diputados, senadoras y senadores,
tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Órgano ejecutivo, compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras o los ministros de Estado. Órgano judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Órgano electoral plurinacional, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. En el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrada por 36 representantes, 4 por cada departamento. La Cámara de Diputados está constituida por 130 miembros, elegidos en circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales. La reunión de ambas cámaras es presidida por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado. Y ahí está, ¿no? El videíto. Y algo que se nos ha olvidado es justamente, ¿no? Saber pues, la totalidad de prácticamente el órgano ejecutivo. ¿Cuántos habían sido los diputados? ¿Cuántos son los senadores? 32, ¿sí? ¿Seguro? ¿32? 36. 36. 36. 36, 4 por departamento, ¿no ve? ¿Ya? ¿Y los diputados cuántos habían sido? 130. 130. Y cuando se reúnen el total, ¿cuánto sería? 166. Exacto, 166 reúne esa Cámara en su totalidad. ¿Se reúnen para qué? ¿Para qué se reúnen? Se reúnen en varias oportunidades. Uno, para inaugurar, ¿no? El año lectivo, ¿no? Para inaugurar, para clausurar, para recibir la renuncia del presidente o vicepresidente, para inaugurar también o para aprobar prácticamente el presupuesto anual. Para esas cosas se reúnen las dos cámaras, ¿ya? Listo. Veremos el otro videito a ver qué nos dice. ¿Dónde está? Creo que es este. Este es más largo. Pensando en lo que es uno de los componentes de la Constitución, ya ingresando en lo que es uno de los componentes de la Constitución, la parte referida a la organización funcional del Estado, tendríamos que decir que funcionalmente nuestro Estado está conformado por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral, que es este último que se incorporó de acuerdo a nuestra última Constitución. Es importante recordar que la soberanía reside en el pueblo y el ejercicio de esa soberanía está delegada a estos 4 órganos que hacen a la organización funcional del Estado. Todo esto está en nuestra Constitución. Para quienes me siguen con la Constitución, está en la segunda parte. Toda la segunda parte hace referencia a la organización funcional del Estado. De forma más específica, ¿cómo están conformados cada uno de estos órganos que hacen a la organización funcional? En principio tenemos la organización del órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Si me siguen con la Constitución, tendríamos que decir todo cuanto se refiere a la estructura del órgano legislativo, las funciones del órgano legislativo, están dadas a partir del artículo 145 de la Constitución. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el órgano legislativo está conformado por 2 cámaras, es lo que ya conocemos todos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Podemos agarrar la Constitución y entrar en mayor nivel de profundidad. Pero aquí en esencia lo que nos interesa es cuál es el objeto, la naturaleza, la finalidad de este órgano legislativo.
Pues en definitiva nos dice dictar leyes, abrogar, derogar, modificar e interpretar las mismas, ejercer las atribuciones señaladas en la Constitución Política del Estado. En definitiva, el órgano legislativo es el responsable de emitir las disposiciones legales que luego tienen que ser cumplidas por el Estado como tal. Si pasamos a una segunda instancia, diríamos, vamos al órgano ejecutivo. A partir del artículo 165 ustedes pueden observar la conformación del órgano ejecutivo, pero principalmente la finalidad del órgano ejecutivo. Y esta finalidad dice ejecutar y hacer cumplir leyes, expidiendo decretos y órdenes convenientes. La idea es establecer el marco normativo que dé cumplimiento a las disposiciones legales que fueron emitidas por el órgano legislativo. ¿Cómo está conformado ese órgano ejecutivo? Como ustedes pueden advertir en su pantalla, pues está conformado por el presidente del Estado Plurinacional, los ministerios del Estado, los órganos de coordinación, las instituciones y empresas públicas, las instituciones descentralizadas. Luego pasamos al órgano judicial. Y como me siguen con la Constitución, a partir del artículo 178 van a poder ver ustedes la conformación de este órgano judicial, con características bien particulares, y reciencito hemos salido de un proceso de elegir a nuestros tribunales. El órgano judicial está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, está conformado por el Tribunal Agroambiental como una de sus jurisdicciones, está conformado por el Consejo de la Magistratura y finalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál es la finalidad en esencia del órgano judicial? Pues es el de administrar justicia. Luego, finalmente, dentro de esta descripción de los órganos, tenemos al órgano electoral. A partir del artículo 205 en la Constitución, ustedes van a poder advertir las características de este órgano electoral. Conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados, las mesas de sufragio, los notarios electorales. Pero en definitiva, ¿cuál es la finalidad de este órgano electoral? Preparar, desarrollar, vigilar y controlar los procesos electorales. Entonces, en síntesis, esta diapositiva lo que nos ha mostrado es la conformación de los 4 órganos que hacen a la organización funcional del Estado. En esta primera parte, el expositor hizo una introducción hablando de la estructura y organización del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Mencionó algunos de los fines que tiene el Estado como ser: garantizar el bienestar, la seguridad, el desarrollo y la protección, reafirmar y consolidar la unidad del país, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, etc., garantizar el acceso a la educación, salud y al trabajo, promover y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Y por último menciona las funciones principales de cada uno. El órgano legislativo, donde se dictan, derogan e interpretan las leyes. El órgano ejecutivo tiene como objetivo ejecutar y hacer cumplir las leyes dictadas por el órgano legislativo. El órgano judicial es el que administra justicia. El órgano electoral prepara, desarrolla, vigila y controla los procesos electorales. Listo, ahí está la explicación. Con eso quedaríamos hasta ahí. Habíamos terminado esta unidad 6. Nos veríamos la próxima semana el lunes, ¿sí? Un fuerte abrazo, queridos estudiantes. Cuídense mucho, que tengan un resto de jornada agradable. Descansen, ¿sí? Nos vemos el lunes. Buenas noches, queridos. Buenas Buenas noches, hasta noches, luego, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas Chao, chao, noches. querido Chao, Arnaldo. chao, Chao, hasta luego, Marisol. licenciado. Chao, Max. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, licenciado. Gracias. Chao, Abad. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.